los israelitas. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por todo el mundo. Pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración y la súplica de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del Rey. Vamos a hablar esta mañana voy a introducir a la luz de la Biblia el tema del liderazgo. Y vamos a hablar con el tema líderes de talla N. Más adelante vamos a explicar un poco esto. Líderes de talla N. ¿Cuántos son small aquí? Nadie. ¿Se acuerda que algunos algún tiempo fueron small? ¿Sí? O algunos, ¿se acuerda todavía cuando usted era medium? ¿Sí? En el año pasado todavía, en el 2011. Bueno, está bien. Por ahí se ha puesto de moda, dicen el look Justin Bieber. No sé cómo es la onda. Vamos a ver. Una forma de determinar el liderazgo es nuestra propia vida. Es en la vida donde somos líderes, no es en los libros. ¿Sí? Es en la vida donde se ejerce el liderazgo, no es en la literatura. De ahí que una forma de evaluar nuestro liderazgo es revisar nuestro propio historial. Y aquí tengo una pregunta clave para usted. ¿Cómo actuabas frente a las siguientes circunstancias? A ver, ubíquese en el año 70. ¿Cómo era? Stay in Alive. Una onda. Así, una cosa, para que se acuerde. Santana y otras hierbas, para ser más específico. Y lo de hierbas no es broma. ¿Se acuerda cuando en la escuela se daban este tipo de incidentes? Que habían compañeritos que los molestaban mucho. Hoy ya le llaman bullying a eso siempre ha habido, ¿verdad? Y se acuerda que, y usted era, a ver, algunos quizás éramos los grandes, algunos no, pero algunos eran los grandes del grado, de la escuela. ¿Y qué hacía usted? ¿Molestaba o protegía a los que molestaban? O tal vez usted tuvo un amigo, un compañerito, que siempre salía a su rescate cuando otros lo molestaban. ¿Usted de cuáles era? Se sospecha. O un momento clave para determinar el liderazgo es cuando en un examen tu compañero la lleva en tercera, casi en reversa, una cosa así. Y de pronto está, testimonio, bueno, no le vuelvo a contar nada. Y de pronto pide apoyo. O sea, y usted ya sabe cuál es el apoyo que se pide en los exámenes, ¿verdad? O se lo explico más detalladamente. Y entonces viene el momento de decidir qué hago. ¿Soy un líder solidario o soy un líder no solidario, verdad? Momentos claves en la vida, hermano. O a ver, de verdad. Y esto, si gusta, no lo responde, es retórico, si usted quiere, ¿verdad? Pero, ¿a cuántos nos conmueven las lágrimas? Y especialmente las lágrimas de los más vulnerables. Yo no sé cuántos vieron noticias ayer, pero ayer fue un día para el país muy interesante. Fue un día muy simbólico, cargado de símbolos ayer. El presidente de la República rompió protocolo, lo haya hecho con o sin intención, pero se le salieron las lágrimas al señor presidente. Y yo, mientras oía a la persona que en la ceremonia, en el corto, en las noticias, oía a la persona que estaba dando el testimonio, recordé lo que nos pasó en una actividad en programas. Mientras hacíamos una actividad, un poco de que la gente expresara cosas de su vida, no nos dimos cuenta de pronto, y una persona de bastante edad compartió una historia similar a la que estaba contando esta señora ayer, de cómo había perdido a su familia en el contexto de aquella situación. A veces, de verdad, llega un momento en la vida, algunos le llaman a eso desgaste por empatía, propio de ciertas profesiones en particular. Estamos viendo sufrir al otro, pero nos hemos bloqueado. Y hemos tenido que hacerlo, no es que seamos malas personas.
lo hemos tenido que hacer porque de no hacerlo nos desgastaríamos demasiado. ¿Sí? O sea, hay ciertas profesiones en particular que enfrentan la muerte diariamente: bomberos, policías, médicos, ¿verdad? Que no siempre logran salvar a la persona, no siempre logran. Ahora, yo no sé cuántos días hemos salido al campo a hacer nuestro trabajo, de verdad convencidos de que ese día vamos a reducir la pobreza, aunque sea un momento, o sea, aunque sea un poquito. Y regresamos dándonos cuenta que la pobreza es un fenómeno grande, es un fenómeno complejo. Y entonces suele haber cierta frustración al respecto. Vamos a tratar de aprender 3 cosas. Dios interviene en la historia a través de líderes. En nuestra teología, a diferencia de la mitología griega, en donde los dioses bajaban de forma imponente, hay historias bien lindas en la mitología griega, de cómo los dioses bajaban, se hacían personas, hacían lo que querían y regresaban al Olimpo. En la teología cristiana no funciona así la trascendencia. En la teología cristiana Dios actúa a través de personas líderes. El término en español no está muy autorizado, decir lideresas, por lo cual en la palabra líderes se entiende hombres y mujeres líderes. Ahora, el corazón de un líder es indispensable para servir a Dios. La Biblia habla de eso. O sea, lo que Dios más ha usado de todos los hombres a través de todo el ministerio ha sido el corazón del líder. Y lo tercero, este tema va más rápido que yo. Yo creo que le han puesto ahí un microchip. El líder que actúa en nombre de Dios refleja en sus actitudes su fe en Dios. Es también importante, porque a lo largo de la Biblia vamos a encontrar esa tendencia entre hacer o no la voluntad de Dios. Y este tema que vamos a ver esta mañana, inspirado en este texto, es un claro ejemplo de ello. Nehemías, no sé cuántos conocen la historia de Nehemías, no de su vecino, sino la de Nehemías de la Biblia. Una historia muy interesante, como alguien decía por ahí, también un poco injusta, porque recordamos casi siempre a David, recordamos a Moisés y hablamos mucho de Abraham más recientemente en la teología. Nehemías ha pasado desapercibido para nosotros, pero Nehemías es un ejemplo claro de liderazgo y es de hecho uno de los grandes líderes a través de los cuales Dios nos muestra un llamado muy particular. Y una de las cosas que hay que decir acerca de Nehemías es que Nehemías se enfrentó a una circunstancia muy concreta. Vuelvo a lo que le dije al principio. Liderazgo, hay mucha literatura escrita de liderazgo. Yo no sé cuántos libros de liderazgo ha leído usted. ¿Cuántos han leído al menos un libro de liderazgo? Un libro de liderazgo. 1. ¿Cuántos han leído al menos 2 libros de liderazgo? 2. Ok, ¿cuántos han leído más de 3 libros de liderazgo? Pero algo hemos compartido del liderazgo. Pero un asunto muy concreto, y nos lo demuestra aquí el texto, es que había una circunstancia muy concreta. ¿Cuál era? Bueno, es que en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Quisleu, Nehemías estaba en la ciudadela de Susa cuando llegó el hermano de él, que se llamaba Ananí, con unos hombres que venían de Judá. Vaya, un día normal. Usted se levantó en la mañana, se quitó el chelito que no se le quería salir del ojo, agarró su Fruit Loops, una cosa así, light, se tomó su juguito y se fue a sentar. Y sentado llegó alguien, en este caso el hermano de Nehemías, y le dice: vengo de Judá. Hasta ahí la escena es una escena cotidiana. Cambia cuando escuchamos qué fue lo que había pasado en Judá. Entonces le pregunté lo que preguntamos: ¿y cómo están allá los hipótepos? ¿Y cómo está allá la gente? ¿Y cómo va todo? Y usualmente algunos contestaríamos: bien, todo bien, no hay problema. Pero en este caso la respuesta no fue esa. La respuesta fue, fíjese bien, los que escaparon de ir al desierto y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Entonces ahí no hay un principio de liderazgo. Ahí hay una situación muy concreta que hay que resolver y que provoca en Nehemías una reacción. Ahí está la noticia. Bueno, la imagen con la que empecé esta mañana, yo le preguntaba: ¿de cuál es eso usted? Le cuentan algo y qué triste, qué fregado, vea. Está bien, vaya.
Otros son todavía mucho más creyentes y dicen, bueno, oremos. Frente a la situación de violencia del país hay cantidad de posiciones. Frente a la pobreza, yo he escuchado a cristianos decir, ay, mire, si a los pobres está escrito que siempre los vamos a tener, hombre, ahí déjenlo. Sí, es que Dios los ha dado para que nosotros mostremos nuestra caridad, pero la pobreza nunca la vamos a cambiar. Está bien, legítimo, la teología. El problema es cuando nuestro trabajo es por erradicar la pobreza. Entonces hay como un enfrentamiento de relatos en esto. Una circunstancia muy concreta. Vaya conmigo al versículo 4, y dice, al escuchar estas noticias me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo, y le dije, Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu pacto y tu fidelidad con los que te aman y cumples tus mandamientos, te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos los israelitas. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti, hasta mis familiares y yo hemos pecado, nos hemos conducido de la mejor manera ante ti. Entonces, provoca la situación, el mensaje le provoca a Nehemías una actitud adecuada. Y la actitud que uno encuentra en lo que Nehemías le dice a Dios es, yo quiero hacer algo, no puedo quedarme tranquilo con esto que me comparten. Nehemías se siente motivado a hacer algo. Y hasta ese momento no nos ha dicho Nehemías si él se considera un líder o no. Parece que eso no es lo que le preocupa a Nehemías. A él lo que le interesa es tomar una actitud adecuada. Y de inmediato usted puede ver en la actitud de Nehemías que él ya ha dispuesto a hacer algo. Y es lo que le pide a Dios en el versículo 10. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, le dice, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Versículo 11. Te ruego pues, Señor, que atiendas mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. Esta versión Dios habla hoy. Significa, por lo que dice el texto, es que en el corazón de Nehemías ya ha decidido hacer algo. Y entonces pide a Dios el respaldo para lo que va a hacer. Nehemías era como Arturo Álvarez en la selecta. Cuando comenzaba a jugar le preguntaba, ¿y qué piensas? Todo muy bien, decía. Es como ese hermano lejano que él ni conocía Jerusalén. Él se había criado allá en Babilonia, él allá nació. Sus padres le habían contado que mandaban remesas para Jerusalén, ¿vea? ¿Sí? ¿Y para qué mandas ese dinero, mamá, allá a México o a El Salvador? Es que mira, allá están tus tíos. Es que mira, allá tus primos, fíjate que no viven igual que nosotros. Mamá, y allá en El Salvador hay rascacielos. No, sí, fíjate. Esa dinámica del que vive fuera, pero parte de su corazón y su identidad está allá afuera. Esa era la historia de Nehemías. Él no conocía y sin embargo, a pesar de que él no había vivido, él no podía amar esos muros, porque él no había crecido en ellos como muchos otros judíos. Y sin embargo, la noticia que le dieron le provocó una actitud muy clara. Entonces, parece que era bastante inteligente Nehemías, porque lo primero que él pensó fue movilizar. Y cuando digo movilizar, me refiero a poner la actitud del rey interesada en este tema. ¿Y cuál era el tema que había decidido Nehemías hacer? Bueno, básicamente el asunto era reconstruir la muralla. ¿Por qué era importante reconstruir la muralla? Porque una ciudad sin murallas en aquellos tiempos era en realidad una circunstancia de vulnerabilidad. Porque la forma de defenderse los pueblos era a través de las murallas. Y por eso era simbólico para los pueblos antiguos destruirle la muralla a los pueblos que derrotaban. ¿Por qué? Porque entonces ellos se podían ir, pero este pueblo quedaba tan vulnerable que podía llegar cualquiera y hacerle lo que quisiera, porque no tenían muralla para defenderse. Entonces, de inmediato, la inteligencia de Nehemías se muestra en que su actitud fue: vamos a reconstruir las murallas. No pensó en levantar fondos para llevarles, quizás necesitan comida, no digo que sea malo, pero no pensó en asistencialismo, pensó en qué es lo más urgente a hacer que sea sostenible. Nehemías tenía conciencia de quién era a pesar de su posición. Nehemías pudo haber dicho: yo aquí coopero del rey. Si el rey toma vino, del vino del rey, de ese tomo yo. Yo aquí, mis uvitas, de vez en cuando, ahí están. La actitud de Nehemías pudo haber sido diferente.
y hasta legítima si usted quiere, va a creer, ay, si por andarme metiendo en cosas a mí me vayan a también, voy a quitar de mi puesto. No, mejor yo calladito, yo prudentito, no digo nada, ahí me quedo. Nehemías descubrió un llamado especial. El problema era, él pudo haberse callado, él pudo haber sido prudente, pero si él era un líder, toda su vida se iba a reprochar lo que pudiendo haber hecho, no hizo. Ahora, Nehemías actuó en completa obediencia a su llamado. O sea, cuando hay un llamado en el corazón, no vamos a tener plenitud de vida hasta, yo no sé cuántos soñaron toda su vida ser futbolista. Inscríbase por favor, aunque sea en la Papi Fútbol, pero usted no va a ser feliz nunca hasta que no encuentre el llamado que alguna vez sintió en su corazón. Si su llamado fue a servir, hermano, y no ha podido hacerlo, porque el trabajo, por cualquier cosa, nunca va a estar feliz hasta que no de verdad se enfoque en su llamado. Voy a cerrar con algunas conclusiones. Eso es liderazgo cristiano. Eso es liderazgo cristiano. Tener un llamado que se instale en el corazón y tener una actitud correcta para ello. Liderazgo que recibe, por cierto, respaldo de Dios frente a toda circunstancia. Lo que habría de hacer Nehemías no iba a ser fácil, pero Dios lo respaldó y vimos el éxito de ello. Y finalmente, liderazgo que alcanza a ser realidad grandes proezas. Y esa fue la proeza que hizo Nehemías, porque lo que reconstruyó Nehemías no solo fue un muro, fue la moral de un pueblo. El Salvador tiene grandes retos, hermanos y hermanas, y mucha gente con los datos en la mano dice, va a ser imposible. ¿Será que en Visión Mundial Dios nos ha dado la capacidad, como dice nuestro director, de visualizar una solución como son los movimientos en cada uno de los temas? Toda obra de Dios va a requerir liderazgo. La pregunta, el llamado que debemos hacernos todos es, ¿seré yo ese líder a quien Dios quiere usar? Y entonces la decisión siempre será decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí.